Antes que nada quiero agradecer por todo el apoyo que le han dado a los videos. Es genial saber que algo que comenzó como una forma de estudiar temas que se me complicaban terminara gustándole a tanta gente. También quiero saludar a César Godín, un fiel seguidor y de los primeros 100 suscriptores que tuve. Ahora sí, comencemos. Hola, hoy en Compras YouTube Biologando Ando nos ha traído Santo Grial de lo producto de cuidado personal. ¿Cansado de ser una peñique marino? ¿La naturaleza te ha apuntado al maratón más insano del mundo? ¿Y necesitas recorrer miles de kilómetros y que quiere tener una oportunidad para reproducirte? Pues vuélvete una máquina de nado perpetuo que no necesitará ni comer. O tal vez estás harto de que no respeten tu espacio personal. Lo que tú necesitas es volverte una monstruosa máquina devoradora de cosechas. Y todo esto lo encontrarás en nuestro nuevo producto. Claro que esta nueva fórmula también te hará ser más guapo, más grande, más femenino, más doméstico e incluso una reina. Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla para recibir hasta la puerta de su casa esta nueva fórmula. Y si te suscribes en los próximos 10 minutos, también te enviaremos la respuesta a qué fue primero, el huevo o la gallina. Alerta, los efectos secundarios de este producto van desde muerte, recuperación de la capacidad reproductiva, locura, hambre extrema, orejas caídas, belleza divina, cambio de sexo, hipertrofia e incluso ladrar como un perro. Llame ya. Fenotipo igual a genotipo más ambiente. ¿Lo habías escuchado antes? Fenotipo, lo que se ve. Genotipo, tus genes. Ambiente, lo que te rodea. Hay gente que dice que somos 50% nuestro genotipo y 50% el ambiente. Pero la verdad es que es difícil poner una cantidad exacta. Pues puedes tener un gen mediocre para la formación de musculatura, pero si entrenas lo suficiente podrás sacarle algún provecho. De modo que esta vez el ambiente influyó más que el gen. O bien, puedes no entrenar mucho, pero tener un gen que te hace ver tallado por los mismísimos ángeles. Y aquí, el gen ya influyó más que el ambiente. Pero no venimos a discutir eso. Vengo a mostrarte el potencial de los genes y lo que en las manos correctas o en condiciones óptimas pueden lograr. Caso 1. Domesticación. En esta ocasión excluiremos el ejemplo de los perros o de las distintas formas del brócoli, pues aunque fascinantes, ya están muy quemados. Por cierto, ¿sabes cuántas mutaciones genéticas se necesitaron para pasar de esto a esto? ¿Tal vez 1000? ¿2000? ¿1000? Pues no, solo 3 mutaciones. Creo que ya te vas dando una idea de la capacidad de los genes. Espera, más despacio, cerebrito. Y a todo esto, ¿qué es un gen? Tranquilo, yo lo explico. Un gen es la unidad mínima de información y de herencia, o sea que, normalmente, se encargan de sintetizar proteínas y son potencialmente heredables de generación en generación. Además ellos modelan y programan todas las máquinas de supervivencia que vemos, animales, plantas, hongos, bacterias, etc. Ya puedes continuar, carita, sonriendo. En esta ocasión veremos la domesticación de los zorros plateados rusos y los efectos colaterales de la docilidad en el experimento realizado por el genetista ruso Dmitry Belayev. Él fue el encargado de una granja de zorros plateados. Los criaban porque su pelaje era, y actualmente es, muy cotizado por la industria de la moda. Claro que trabajar con zorros no es una tarea fácil. Los zorros son nerviosos, huraños y agresivos, por lo que Belayev decidió realizar una serie de crías selectivas para volverlos más dóciles, en parte para que el manejo de los zorros fuera más fácil y en parte por su curiosidad de genetista. Para iniciar la cruza selectiva, él y sus colegas ofrecían a los cachorros de zorro comida de sus manos, mientras a su vez intentaban acariciarlos. Y con base a los resultados de esta prueba, fueron divididos en 3 clases. Clase 3, los que mordían y o escapaban. Clase 2, los que se dejaban acariciar, pero no se mostraban sumisos ante los cuidadores. Y clase 1, los que se dejaban acariciar e incluso se acercaban moviendo sus colas y gimoteando por comida. Los investigadores apartaron y cruzaron sistemáticamente solo a los de la clase 1, y después de solo 6 generaciones, los zorros cambiaron tanto que los investigadores tuvieron que crear una nueva clase de zorros, la clase élite domesticada. Estos ya no solo movían sus colas al ver a los cuidadores, sino que chillaban por atención, y olían y lamían a los cuidadores. Tras 10 generaciones, el 18% de los zorros pertenecía a la élite domesticada. Y en la generación número 30, el 70% de los zorros pertenecían a la clase élite domesticada. Estos datos no suenan tan revolucionarios, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de domesticación, con resultados mucho más drásticos. Pero aquí es donde viene el efecto colateral de la selección por docilidad.
Los zorros ya no solo se comportaban como perros, pidiendo comida a los cuidadores, también se parecían a los perros. Perdieron su pelaje plateado y adoptaron una coloración blanca y negra, como la de los Border Collie. Sus agudas orejas de zorro se volvieron caídas. Sus colas caídas y estilizadas de zorro se recurvaron hacia arriba, como la de los perros husky. Las hembras ahora entraban en celo cada 6 meses, como los perros, no una vez al año como lo hacían las zorras. Y según Belayev, estos curiosos zorros incluso ladraban como perros. Aclaremos que Belayev y sus colegas no buscaban crear perros a partir de zorros. Ellos solo querían zorros más dóciles, y casualmente, los genes que te hacen parecer un perro vienen agarrados a los genes de la docilidad. A esto se le llama pleitropía. O sea que los genes tienen más de un efecto que aparentemente no deberían estar conectados entre sí. Como dato curioso, el genetista Belayev fue despedido del criadero, supongo que por andar jugando a ser Dios cuando solo tenía que producir pieles plateadas. ¿Conoces los síndromes de la domesticación? Estos son efectos colaterales que nacen de los mimos y cuidados dados por los humanos. Este tema da para todo un video, así que hoy solo te adelantaré uno de los síndromes, el gigantismo. Ser más grande que la media siempre supone una ventaja, tanto en la naturaleza como en cautividad. Pero en la naturaleza casi siempre encontraremos normalidad en el tamaño de los individuos. La mayoría serán del tamaño promedio y unos cuantos serán más pequeños o más grandes. A pesar de que el tamaño confiere una ventaja, no podemos esperar que el tamaño siga aumentando y aumentando hasta el infinito, pues aunque técnicamente es posible, en la práctica los organismos se ven limitados por los recursos, por los procesos físicos y por interacciones bióticas, como el flujo genético, la selección sexual, la competencia y los compromisos. Pero en la domesticación ocurren cosas aberrantes. Sí, esa es la palabra, aberrante. Al haber gran disponibilidad de recursos y por la selección que los humanos ejercen sobre los individuos grandes, se produce una selección direccional que favorece uno de los extremos de esta bonita campana. En este caso, se favorece el gigantismo. Mira esta valla, con esta cosa comenzó la domesticación de la sandía. El precursor del jitomate es muy distinto al jitomate actual. Lo mismo con el maíz, la piña y así con todos los frutos, vegetales e incluso con los tubérculos y tallos. El gigantismo es una constante, no solo para las plantas, también en los animales. El pollo, a pesar de ser de los primeros animales que se domesticaron, se mantuvo sin cambios hasta 1948, a raíz del concurso El Pollo del Mañana. Verás, antes de eso el pollo era criado mayormente por la producción de huevos. Su carne era más que nada un plus, pues era un animal escuálido, que alcanzaba su tamaño máximo de 900 gramos a los 4 meses. Pero luego del concurso, y con tan solo 50 años de cría selectiva, el tamaño del ave aumentó un 400%, llegando a pesar hasta 4 kilos y pudiendo llegar a ser sacrificado para su consumo en tan solo 4 o 6 semanas, con un peso de 2,5 kilos. Los cerdos que se domesticaron a partir de jabalís ya superan fácilmente el tamaño estándar de un jabalí, y los Shire son casi el doble de grandes que un Mustang. Esto se da porque el objetivo de la domesticación de estas formas de vida es la producción, y entre más pechugonas, musculosas, cebosas y grandes, mejor. En el caso de los Shire, ellos están mamadísimos porque los usaron para transportar pesados caballeros con armadura durante las batallas medievales y como animales de tiro. Claro que gracias a nuestra inteligencia y sobre todo a la ONU, el hambre mundial se ha reducido a 0. De otro modo no entiendo cómo desperdiciamos el 30% de los alimentos que producimos. Por lo que actualmente podemos darnos el lujo de crear una nueva corriente de domesticación, la miniaturización selectiva, a costa de minimizar la producción alimentaria. Los cerdos vietnamitas ya no tienen el objetivo de alimentar a toda una comunidad, por lo que los domesticadores se dieron el lujo de transformarlo en un cerdo miniatura, que solo sirve como animal de compañía. Nadie quiere una masa amorfa de media tonelada tirada incapaz de moverse en la sala de su casa. Las ratas de bolsillo, perros de bolsillo, son criaturas pigmeas super estilizadas y refinadas para acompañar a la dama en su día a día. Las sandías mini se volvieron muy populares hace unos años y saben exactamente igual a una sandía normal. Pero ¿por qué el hombre sintió la necesidad de hacer a las frutas más pequeñas? No las usamos como frutas de compañía, aún tienen el objetivo de alimentar. Por la ley cuadrado cubo, las mini sandías tienen más cáscara que pulpa y son más caras que sus homólogas gigantes. Entonces, ¿de qué sirve que sean tan pequeñas? La mente es compleja. Pero hay ejemplos de miniaturización aún más antiguos y en criaturas que no eran de compañía, como el uro salvaje. De estas enormes bestias vienen los toros que conocemos, tanto el Angus como el cebú, pero el primero es europeo, delicado y de alta producción, mientras que el segundo es asiático, rústico y de baja producción. Como podrás imaginarte, manejar animales tan grandes debió ser todo un reto,
por lo que los creadores decidieron seleccionar solo a los uros más pequeños, tranquilos y con cuernos gachos. Pues aunque necesitaban sacar la mayor producción de carne, esto no era compatible con la seguridad del creador, llegando así a un punto medio, entre la producción de carne y sobrevivir lo suficiente para probarla. Posiblemente aquí ocurrió algo parecido a lo que ocurrió con los zorros rusos, pues dudo que adrede los productores hayan querido seleccionar a los toros más pequeños, sino que con la selección de los animales más dóciles, el tamaño también se redujo por pleiotropía. Aunque los toros de Lidia ponen en duda esta teoría, pues ellos son de los más agresivos y también son bastante pequeños. ¿Te imaginas el potencial de la selección artificial? En unas pocas generaciones podríamos hacer de todo, transformar el linaje de un individuo en algo completamente diferente. La pregunta es, ¿hasta dónde se podría estirar el efecto de un gen? ¿Qué tanta belleza podría alcanzar el humano si hacemos la selección adecuada? ¿Una mora podría crecer tanto como una sandía? ¿Hasta dónde el hocico de un perro puede estirarse antes de que le impida mamar de su madre? Y por ende su linaje desaparezca. ¿El límite será la imaginación o la biología? Caso 2. Reproducción. Muchas criaturas hacen cosas fascinantes por reproducirse. Algunas hacen hasta lo imposible. La metamorfosis es un ejemplo perfecto. Cambiar toda la estructura interna como externa con tal de ponerla es simplemente admirable. La pubertad, aunque no tan dramática como metamorfosearse, también es una curiosa lista de cambios tanto físicos como fisiológicos. Y creo que no le damos la atención que deberíamos simplemente porque la tenemos muy normalizada. ¿Por qué será que no podemos nacer con capacidad reproductiva? ¿Hay algún organismo que sí pueda? Ahora, los ejemplos. Los peces tienen fuertes cambios, pasando de nacer como larvas a transformarse en aluvines y finalmente al pez adulto. Pero algunos tienen una fase adicional. Veamos al salmón. Nace como aluvín en un río de agua dulce. Y luego será una muge, etapa donde desarrolla adaptaciones para pasar de ser un pez de agua dulce a ser un pez de agua salada, en un proceso llamado esmoltificación. Una vez que estas modificaciones surtieron efecto, el pez se dirige al mar, siguiendo la corriente del río que lo vio nacer, hasta desembocar en el océano. Ahí pasará su vida feliz como salmón, hasta que llega el momento. La reproducción. Después de un año de vivir en el mar, debe volver a su lugar de origen. ¿Por qué? Ni idea. Pero lo hace. Claro que este recorrido no es un simple paseo. Aquí el salmón se juega la vida y la preservación de su linaje, por lo que hará hasta lo imposible para cumplir su misión. Primero nuestro guerrero se prepara física, fisiológica y mentalmente para emprender esta campaña suicida. Entonces vuelve a recurrir al proceso de esmoltificación, para soportar el cambio de salinidad al entrar nuevamente al río. También debe armarse para luchar con otros caballeros por la mano aleta de su damisela. Claro que una espada es muy pesada para llevarla por todo el trayecto, así que el salmón hace algo mucho más fácil. Desmineraliza y reforma la estructura de su mandíbula, formando así el quipe, una especie de gancho con el que luchará ferozmente contra otros salmones. También usará sus mejores pintas, pues la elegancia es clave para todo guerrero poeta, por lo que en lugar de sus ya pasadas de moda escamas grisáceas, se tiñe de un color amarillo con manchas rojas u otro color, dependiendo de la especie. Esto lo logra a base de pura testosterona, cortisol y carotenoides. Esto también le servirá para disuadir a los machos competidores y para atraer a las hembras. Pero esta ni de cerca es su transformación final. Antes de emprender el nado río arriba, debió haber comido lo más que pudo, porque toda la energía que haya acumulado a lo largo de su pacífica vida en el mar será usada para sintetizar grasa, músculo y unas gónadas enormes que ocuparán casi todo el espacio visceral, volviéndose así el guerrero definitivo. Al ser un animal casi siempre semélparo, o sea que solo se reproduce una vez en toda su vida, debe aprovechar al 100% su tiempo. Por ello, durante el viaje, se convertirá en una máquina de nado perpetuo, que no necesitará ni siquiera comer. No porque el kipe en su mandíbula se lo impida, sino porque tienes claras sus prioridades: reproducción mayor a alimentación. Porque las gónadas reducen el espacio del estómago y porque la testosterona y el cortisol le disminuyen el apetito. Con todo listo, la gloria está asegurada. O bueno, tal vez no. Como dato curioso, entre más abundante sea el salmón, los osos solo comerán las huevas de las hembras y las cabezas de los machos. Y si hay poco salmón, no desperdiciarán nada. Fin del dato curioso. Por suerte, nuestro salmón logró sobrevivir, reproduciéndose finalmente con las hembras. Ellas No forman el gancho de la mandíbula, ni cambian de color, pero también dedican toda su energía a la reproducción. Y finalmente, por el agotamiento y desgaste físico, los salmonetes mueren. Algo sorprendente es que a veces, uno que otro salmón logra sobrevivir, y es capaz de volver al mar,
revertir cada uno de estos cambios, alimentarse y guardar energía para la siguiente temporada reproductiva, donde como bonus por veteranía, la naturaleza le deformará la mandíbula aún más, dándole así un quipe más grande. Y con este buffet no tendrá que luchar con otros machos, sino que estos, al ver el tamaño del tremendo quipe, simplemente se retirarán. Hay más peces que hacen cosas locas, como el cambio de sexo. Los peces payaso tienen una marcada jerarquía social, donde la hembra es la líder del grupo, y el segundo al mando es un macho. Pero si la hembra muere, el macho ascenderá al trono, y en un delirio de poder, se transformará en una hembra capaz de reproducirse con los machos. Por cierto, este cambio no altera los cromosomas sexuales en los peces, pues no tienen cromosomas sexuales como los de nosotros. En quelonios, el sexo es dependiente de la temperatura. La diferenciación sexual ocurre en el segundo tercio del desarrollo embrionario. Si la temperatura es menor a 20 grados o mayor a 31 grados Celsius, las crías serán hembras. Pero si la temperatura se mantiene en el medio, digamos 25 grados, saldrán machos. Esto es un promedio, dependiendo la especie la temperatura umbral varía. El sexo dependiente de la temperatura es súper común en las tortugas y cocodrilos. Casi todos lo presentan, pero en escuamatas la cosa cambia. Ahí el sexo está determinado por mecanismos genotípicos. Ya sabes, los cromosomas XX o XY que tenemos nosotros, o los cromosomas ZZ para machos y ZW para hembras que tienen las lagartijas. Pero al dragón barbudo Pogonaviticeps poco le importa lo que dicte la genética. Si el ambiente lo permite, él hará de las suyas. Si sus huevos son incubados a temperaturas mayores a los 32 grados, los especímenes genéticamente masculinos, ZZ, se transformarán en hembras totalmente funcionales, pero manteniendo sus cromosomas de macho, ZZ. Esto puede desencadenar un proceso de especiación, pues si una hembra ZZ se reproduce con un macho ZZ, el cromosoma W se perderá completamente. Y ahora el sexo de los embriones ya no será definido por genes, sino que será dependiente de la temperatura, como en las tortugas. Por lo tanto, en esta especie, en realidad hay 3 sexos: machos concordantes ZZ, hembras concordantes ZW y hembras de sexo invertido ZZ, que surgen de la inversión sexual de los machos por la temperatura. Además, las hembras discordantes resultaban ser más audaces y muy parecidas a los machos en morfología y en tácticas de termorregulación. Las mujeres ya tenían Aspidoceles, una especie compuesta solo por hembras. Tal vez nosotros, en un futuro, tengamos a los dragones barbudos, una especie conformada solo por machos concordantes y discordantes. El sexo de los geckos leopardo también es dependiente de la temperatura, pero como no tienen cromosomas sexuales heteromórficos, esta cualidad no es tan impresionante como en los dragones barbudos. Esto nos muestra la plasticidad de los genes para activarse o desactivarse, además de que ciertos genes pueden inhibir o anular a otros. En este caso, los genes dependientes de la temperatura anularon el sexo genético de los cromosomas ZZ. Caso 3. Forma berserker. Mira este pequeño saltamontes. No le hace daño a nadie. Míralo nada más. Salta y ni siquiera puede aterrizar bien. Los saltamontes normalmente son solitarios y llevan una vida tranquila, con más penas que glorias. Pero si se presentan las condiciones adecuadas, estas criaturas pueden desencadenar el fin del mundo. Y su crepitación pasa de arrullarte en las noches a sonar como una trompeta del apocalipsis. No por nada fueron la 8ª plaga que mandó el Todopoderoso a los egipcios. ¿Dónde estaba este condenado perro cuando su pueblo lo necesitó? ¿Dónde? Ok, tenemos al saltamontes. Todo normal hasta que comienza una sequía o algo que afecte el crecimiento de vegetación. Entonces los saltamontes se agrupan en los manchones de pastizal que aún quedan. Con cada minuto que pasa, llegan más saltamontes, y aunque sean solitarios, no tienen más remedio que soportar a sus congéneres. De repente, uno toca las patas del otro, y así es como empieza el fin del mundo. El espacio cada vez es más reducido, así que hay una orgía de patas rozándose entre sí. A los saltamontes, aunque lo nieguen, pues en un momento no soportaban estar cerca de otros saltamontes, este rozamiento de patas les gusta y estimula en ellos la producción de serotonina, la misma que a nosotros nos pone felices, a ellos los metamorfosea, pasando de inocentes saltamontes a máquinas devastadoras de universos. Un paréntesis aquí, parece contraintuitivo que si no hay comida y los saltamontes se ven empujados a vivir en un sitio pequeño para sobrevivir, se transformen en criaturas con aún más hambre. ¿Cuál es el sentido detrás de esta metamorfosis? Pues verás, los saltamontes antes de metamorfosear tienen alas, pero no son muy funcionales y no pueden recorrer grandes distancias, pero cuando ya metamorfosearon, sus alas sufren un cambio estructural y su capacidad de vuelo mejora para recorrer largas distancias, lo que les permite migrar masivamente a zonas más favorables para su alimentación.
También sufren cambios morfológicos en su tamaño y color, y la única forma en que estas criaturas se pueden frenar naturalmente es por un colapso poblacional. Una vez que se reprodujeron tanto que llevaron al límite la capacidad de carga del ambiente, la comida empieza a escasear y no pueden seguir migrando por barreras climáticas, geográficas y, gracias a Dios, por lo que la población empieza a disminuir. Y cuando quedan pocas langostas, las muy cobardes muestran bandera blanca. Y por la disminución del volumen poblacional, las langostas cada vez están más dispersas. Ya no pueden toquetearse las patas entre ellas y entonces vuelven a ser saltamontes, fingiendo que su intento de dominación mundial nunca ocurrió. Lo sorprendente de los saltamontes son las bestias en las que se pueden llegar a transformar. Estas se agrupan en enjambres de millones de individuos y se desplazan masivamente y devoran toda la flora que encuentren a su paso. Pero imaginemos locuras un momento. Hace un tiempo que no hay plagas de langostas en Estados Unidos, pues no se han presentado las condiciones necesarias. Seguramente muchos niños americanos ya ni siquiera conocen a las langostas, y nunca verán una en su vida. Ellos solo conocerán a los pacíficos saltamontes. ¿Y qué tal si hay más criaturas que puedan transformarse en una forma berserker de sí mismas, ante condiciones específicas? ¿O qué tal si todas las especies tienen una morfología de contingencia a la que solo pueden acceder a través de factores ambientales determinados que activan dichos genes? Al humano, una dosis de adrenalina le sube el ímpetus, pero ¿qué pasaría si le suministramos dosis controladas a lo largo de un tiempo determinado? Probablemente solo fallos sistémicos que producirían la muerte del paciente, pero cabría la posibilidad de que con adrenalina, serotonina o alguna otra hormona esteroides tengamos resultados parecidos a los de los saltamontes o al de los salmones, convirtiéndonos en un fenotipo bufeado de nosotros mismos a causa de la interacción del ambiente sobre nuestra fisiología y en última instancia sobre nuestros genes. Hola, el güey que hace estos videos se emocionó de sobremanera e hizo un monólogo de 50 minutos, hablando con sumo dramatismo sobre el potencial de los genes. Por ello, dicho contenido se subirá en 2 partes, para hacer el tema un poco más digerible. También está planeando un preguntas y respuestas. Dejen en los comentarios si les gustaría esta dinámica. Y esperemos que no tarde mucho en subir la segunda parte del potencial de los genes. Bye bye.